algo que me quedó, porque vos fíjate, Bermúdez habló de federalismo recién, ¿no? Es una demanda muy fuerte por este tiempo, ¿no? Las provincias están reclamando una mirada más federal y a veces el federalismo no necesariamente se visualiza hacia el interior de las provincias. ¿Advertís esto o cómo lo advertís en todo caso? Bueno, hay dos cosas ahí que separar, ¿no? Cuando se discute de federalismo se discute como una fórmula económica o una fórmula política. Esto es una cuestión que hay que siempre hay que separarla, porque nosotros hacemos foco claramente en el federalismo en el sentido económico, cómo se reparten los recursos y nada más. Pero la discusión del fondo, de fondo, el telón de fondo, el fondo oscuro de la noche del federalismo es lo político. Porque en lo político vos encontrás que en la Argentina, ¿cuál es el problema de que el federalismo nuestro tiene fallas, como la que detectan nuestros dirigentes? Todos los dirigentes detectan que el federalismo argentino tiene cierto nivel de fallas. Porque en el aspecto político tenés provincias muy ricas, pero con poco peso político con respecto a las demás provincias que no son tan ricas, que son provincias pobres, y que tienen un peso político de representación legislativa muy importante a nivel nacional. A ver, estamos hablando con Fernando Lanza, que es politólogo. Aquí está en el piso siguiendo detenidamente todo lo que está pasando. Una jornada muy interesante la de este viernes. ¿Por qué? Porque tenemos la apertura de sesiones en las legislaturas de nuestras provincias, tanto de Neuquén como de Río Negro, y esta noche la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación con una fuerte expectativa respecto de Milei. En un momento en donde la tensión entre las provincias y la Nación es fortísima. Recién esta distinción que acabas de hacer respecto del concepto de federalismo desde lo económico y el federalismo desde lo político, en más de una ocasión se cruza. ¿Cuándo se cruza? Cuando tenés que empezar a discutir, pero yo quiero tanta plata para pagar tal cosa. Y sí, pero vos tenés 500 votos y yo tengo 2.500 acá. Exacto. Y eso ocurre también dentro de las mismas provincias, en sí misma, con el reparto de las diputaciones con respecto al interior de las provincias. En Río Negro es muy visible eso, ¿no? Circuitos, hay un voto circuital y hay circuitos donde con 1.500, 2.800 votos vos sos legislador provincial, que acá en Neuquén le llaman diputado provincial. Sí. Y hay otros circuitos que necesitas 100.000 votos para ser legislador o diputado provincial. Y entonces ese diputado tiene el mismo voto que el que sacó 2.000 votos en la línea sur, por ejemplo. Claro, porque ocupa un escaño en la legislatura y su voto vale uno como vale uno el voto de aquel diputado que fue elegido con 100.000 votantes. Exacto. Por 100.000 votantes. Esa deformación llevala al nivel de la discusión del federalismo. En el federalismo pasa exactamente lo mismo. Bueno, te meto un tema acá, ¿no? Vos fíjate que del 83 esta parte nosotros no hemos modificado sustancialmente la representación parlamentaria en el Congreso de la Nación. Por una disposición, si mal no recuerdo, de cuando se prepara la vuelta a la democracia, provincias como la de Neuquén y la de Río Negro pasan a tener 5 diputados nacionales. Sí. Que si vos te regís por lo que establece la Constitución y la cantidad de habitantes, no sé si tendrían que tener 5. Claro. Capaz que tendrían que tener menos diputados. Bueno, en el proyecto ómnibus de Milei hubo una intentona de poder modificar esta fórmula, del sobrepeso o el disminución, o sobre la sobrerepresentación o la infrarrepresentación de algunos territorios, ¿no? Esta discusión que está siempre en la ciencia política y en la sociología política. Pero te aclararía algo, que en el año 94, cuando se modificó la Constitución en un pacto de olivos entre Menem y Alfonsín, las provincias territorialmente, como representación territorial, el Senado de la Nación, que es la representación de los territorios a nivel distrital, tienen sí o sí 3 por provincia. Sí. 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría. Y cambia la fórmula en cómo se los elige, ¿no? Pasaron a ser electos popularmente y antes eran representantes de las legislaturas provinciales, los senadores. Entonces el cambio político fue muy grande en el año 94 de lo que es la representación territorial, no la representación popular, que son los diputados. Claro. Cambió, hubo en el año 90 y algo, 94, entre el 92 y 97... Creo que se materializa en el 95, creo. Claro, en el 94 se hizo la reforma, pero nosotros tuvimos todo un ciclo de discusión política en Argentina, que la heredamos obviamente y la tenemos vigente, como vos decías, y eso claramente determina la discusión del federalismo. ¿Sí? Fernando, recién los escuchaba a los dos y pensaba lo siguiente. Hoy temprano
hacíamos una consulta también a un colega tuyo y Agus planteaba este tipo de pregunta de si iba a cambiar la forma de gobierno, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué hago esta pregunta? Digo, la aparición de Javier Milei, ¿no? En el contexto nacional, disruptiva, con la manera de abordarlo. ¿Crees que puede haber un efecto contagio, digo, en este tipo de gobernanza que se traslade desde nación hacia los gobernadores? ¿Crees que puede pasar eso? Sí, si te entendí bien, te contesto en parte y creo que en parte no te voy a poder contestar, pero creo que viene por acá la cosa. El proyecto de reforma, el proyecto de ómnibus o el decreto de necesidad de urgencia amplísimo que entregó en copia espejo con la ley ómnibus en diciembre el gobierno entrante de Milei, da la sensación de un reformismo, ¿no? Que es lo que es deja flotando el espíritu de reformismo institucional. Uh-huh. Hay como una especie de... como que hay una reforma del régimen político incluso, ¿no? Que se trata de hacer como una... Hay olor a reforma constitucional, hay olor a reforma institucional, hay como una mezcla. Yo creo que nos tenemos que dar un debate serio de si realmente la Constitución la tenemos que modificar. Yo creo que viene por ahí, yo creo que hay algo flotando. Las nuevas generaciones merecen participar del tipo de Constitución nacional que es el Gran Pacto, es la gran ley, es la ley madre, en la cual se sustenta, acá el futuro abogado me podría explicar eso, pero yo creo que la gran ley es fundamental en esto, porque las generaciones futuras, las que nacieron y las que nosotros heredamos esa Constitución, la del 94, y este concepto de heredar constituciones y heredar leyes viene de los padres de las repúblicas. Los padres de las repúblicas, cuando formaron estas repúblicas frente al gran poder monárquico hace 200, 300 años atrás, discutían esto. O sea, ¿qué hacemos con las constituciones? ¿Las dejamos vigentes 50, 150 años? ¿O tienen que tener ciclos de reforma? Y darle la oportunidad a cada generación de adecuar esas leyes madre a las circunstancias históricas que están viviendo. Y es muy interesante. Eso está muy plasmado en unas cartas de Virginia entre Paine, Madison y Jefferson en Estados Unidos. Y hablo de ellos no porque estoy reivindicando la República Norteamericana, sino porque nosotros no... Tanto los franceses como los argentinos, que hicimos la revolución de independencia posterior a la de Estados Unidos, tomamos en cuenta esta discusión. Mariano Moreno tomó muy en cuenta las cartas de Virginia. O sea, esta discusión de los padres de la República está siempre vigente. Entonces, siempre se dice, porque había una posición, la de Madison claramente, que era la Constitución Nacional tiene que ser modificada durante una generación. Las generaciones son de 15 años. Entonces cada 15 años tiene que haber una etapa de reformismo, ¿no? Constitucional. Y Jefferson decía no, porque de esa forma la ley se mueve y sería algo muy inestable. Entonces necesitamos algo más sólido y más duradero en el tiempo. Después que cada uno se vaya adaptando a la Constitución que está escrita. Bueno, claramente la que ganó es la de Jefferson, ¿no? La posición de Jefferson. La de Madison perdió, porque no hay reformismo cada 15, 20 años. Nuestras repúblicas son muy rígidas, conservadoras. Uh-huh. Sí, yo no quería usar esa palabra, sí, pero son conservadoras. Son conservadoras de un estatus legal. Estatus legal, exacto. Hay una división de poderes, los jueces son designados y hasta que no haya un juicio político no se van del cargo. Uh-huh. ¿No? La cosa suena raro en un sistema donde una república tiene representación democrática, que alguien que gane por concurso y se quede hasta que el día que se jubile. De hecho, Fernando... eso suena un poco como fuera del aire, quo, ¿no? Sí. Conservadurismo. Sí, fuera del aire, digo, acotando eso, hablamos con Agustín, siempre charlamos y debatimos ciertas cuestiones, y yo mencionaba esta cuestión de que no aparece una figura disruptiva en el sentido de la juventud y que venga en un sentido de reformulación. No existe, digo, a propósito de este conservacionismo, ¿no?, que se da en nuestra política. Sí, es muy complejo. El surgimiento es espontáneo por lo general, ¿no? No hay, no está programado, o sea, lo vas a descubrir de golpe, o sea, vamos a descubrir que el salto hacia a lo que vos querés ver o que te gustaría ver, eso va a ser disruptivo, o sea, no sé si está en mi ley, o sea, tengo mi duda. Yo creo que lo que viene a tratar de modificar y a reformar la Constitución y a reformar el régimen político, claramente.
No sé si le va a dar la nafta. Por lo pronto lo que está reformulando es la política. Sí, la forma de discusión sí, política y de política. vinculación Sí, política. sí, sí. En parte la pregunta de Luciano venía por ese lado, ¿no? ¿De qué manera Milei se puede contagiar de los vicios de la política, perdón el término, está bien. del folclore de nuestra política hasta acá, o de qué manera la política nuestra se va a hacer eco de esta nueva modalidad que está imponiendo Milei desde una posición de poder que es el Ejecutivo Nacional? Es decir, ¿quién va a contagiar a quién, no? Sí, yo lo estoy pensando desde el punto de vista teórico, quizás. A ver, nosotros tenemos un país que cada menos de 10 años tiene una crisis profunda, ¿no? Crisis económica, con consecuencias gravísimas, ¿no? Por los costados, o sea, lateralmente y desde arriba hacia abajo, fractura la sociedad completa. Cada 10, 15 años tenemos un problema grave, ¿no? Como estructura económica y social. Y yo lo que noto es que por ahí lo que vos planteás es que si bien hay posibilidades de modificar las constituciones y las leyes, la política es la única herramienta de solución frente a estas situaciones de crisis. En el mundo moderno, en los últimos 150 años, si detrás de una crisis no hay relaciones políticas, se disuelven los regímenes. O sea, no hay otra forma. O sea, comienza a discutirse la fórmula de dominio, empieza a discutirse si vamos a vivir en una democracia con representación directa o indirecta. Se empiezan a discutir las formas. Eso es lo que genera un poco de susto, ¿no? Claro, de vértigo. Sí. Claro, porque ¿dónde voy a quedar parado? ¿Me va a tocar ser representado o me voy a tener que callar la boca por 20 años? O sea, esta es la sensación que queda flotando. Por supuesto que hay temores, porque los que nacimos en todo este proceso democrático, por ejemplo, yo fui muy chico en el proceso de la dictadura, de facto, pero entre el 83 y claramente 2013 viví todo un proceso de apertura democrática, ¿no? de estabilización democrática. Y después entramos en un ciclo tenemos ciclones, ¿no? que nos atraviesan. Bueno, esos ciclos, Sí. esas marcas que va mencionando Fernando Lanza, con quien estamos charlando acá, que es politólogo, probablemente haga referencia a las crisis del 82-83, 89-90, 91, Sí, 2001, 2002, 2015, Claro. cambio de 2023. Sí, sí, sí. Otra Sí, crisis. sí.